Alejandro Cacho en Noticias MBS. Le he venido platicando de el caso de Gisela Peraza. Gisela Peraza, que tuvo la mala suerte de ingresar a trabajar en un empleo que aparentemente, ahorita ya ella nos lo dirá, pero sonaba muy bien trabajar en la Casa de Gobierno de Sonora. Ella es trabajadora doméstica y digo que se tuvo la mala suerte de toparse con esto porque no pensaba que eso le costaría 4 años de su libertad y quedar marcada para siempre. Eso significó toparse para Gisela con Guillermo Padres. Guillermo Padres, que llegó a la gubernatura de Sonora, lo decía yo hace un momento, impulsado por la tragedia. Llegó catapultado por la tragedia del incendio en la guardería ABC, que le costó la vida a 49 niños, 49 bebés, y dejó a muchos más con marcas permanentes, con secuelas que tendrán que padecer el resto de su vida. Así llegó Guillermo Padres a la gubernatura de Sonora, impulsado por eso, al final de un gobierno priista cuestionado que encabezaba Eduardo Burs. En 2009, cuando Padres era candidato del PAN a ese gobierno, prometió resolver la tragedia de la guardería ABC y meter a la cárcel a los responsables del incendio. Ya investido como gobernador, Padres se comprometió nuevamente ante los padres de esa guardería a ir por los responsables. Se comprometió a destituir al entonces procurador Abel Murrieta, quien inició las investigaciones del incendio durante la administración de Eduardo Burs. Pero no lo hizo, no lo destituyó. Lo ratificó en el cargo. Y entonces no pasó nada. Fue la primera promesa incumplida de Guillermo Padres ya en el poder. Hoy no hay un solo responsable detenido por la muerte de esos 49 niños y por las heridas de todos los demás. En ese marco llegó Guillermo Padres, que no cumplió esa promesa, pero que a lo largo de su gobierno ha generado una serie de notas, de noticias en su entorno, muy desafortunadas. El pasado 5 de marzo, el diario The Wall Street Journal en los Estados Unidos publicó un artículo donde informó que Guillermo Padres era investigado por soborno junto con su hermano Miguel Padres. Y según el The Wall Street Journal, esta investigación abierta por el gobierno federal de los Estados Unidos estaba basada en acusaciones de que recibieron pagos por $3.3 millones por parte de firmas estadounidenses que ganaron contratos con el gobierno sonorense, contratos por $20 millones. Y según The Wall Street Journal, Padres, Guillermo, el gobernador, y su hermano Miguel recibieron más de $3 millones por esos contratos. Es el mismo Guillermo Padres que es generoso con sus amigos y que autoriza esquemas fiscales para condonar impuestos, para perdonar impuestos a sus amigos, a sus empresas y a las empresas de su familia. Eso fue denunciado también a través de la prensa, que gracias a ese esquema fiscal condonó impuestos para satisfacer necesidades de los sonorenses por casi 708 millones de pesos. Impuestos condonados a 41 empresas cercanas a Padres, empresas en su entorno familiar y empresas también del entonces candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara, que dicho sea de paso,
es su compadre. De acuerdo con auditores que participaron en ese estudio, el daño fiscal por estos 708 millones de pesos ocurrió entre marzo de 2009, cuando Padres acababa de llegar al gobierno de Sonora, y septiembre de 2014. Guillermo Padres, el mismo de la fortuna asombrosa. Guillermo Padres Elías, que declaró en 2006 tener bienes por 2.100.000 pesos. Una casa, 2 terrenos, 2 automóviles. 2 años después, 2008, poco antes de asumir la gubernatura de Sonora, Guillermo Padres incrementó su patrimonio en 600,000 pesos. O sea, de 2.100.000 a 2.700.000. Estoy hablando año 2008. Pero ahora, el pasado 24 de febrero de 2015, de manera sorpresiva, Guillermo Padres y su hermano se presentan ante la prensa allá en Sonora, dan una declaración a los medios, una conferencia de prensa, y admiten que tienen una fortuna familiar que ronda los 261 millones de pesos. ¡Qué manera de multiplicar una fortuna! ¡Qué manera de multiplicar un patrimonio! De 2.100.000 o 700,000 pesos a 261 millones de pesos. ¡Wow! Guillermo Padres, el mismo de la colección de caballos, centenares de caballos, pura sangre y cuarto de milla. Se dice que tiene 465 caballos de estos. Claro, una excentricidad propia de aquellos que de pronto enriquecen. Guillermo Padres, el de la presa ilegal en su rancho. Guillermo Padres, que junto con su familia construyeron una presa en el rancho El Pozo Nuevo Padres, en donde almacenaban 4 millones de metros cúbicos para regar sus 300 hectáreas de sembradío de nogal, en una propiedad que por supuesto es mucho más grande. 3.670 hectáreas es su propiedad, solo ese rancho. Y ahí tenían esta presa que almacenaba 4 millones de metros cúbicos de agua, mientras otras comunidades yaquis o agrícolas de Sonora se morían literalmente de sed. Literalmente se morían de sed. Y además esa presa, ¿qué cree? Era ilegal. Se la descubrieron a Padres en un vuelo que llevaron a cabo funcionarios de la Comisión Nacional del Agua. La presa o el rancho está a nombre de Padres, de su hijo Guillermo Padres Danino, de su hermano Miguel Padres Elías, que constantemente aparece en asuntos que tienen que ver con la fortuna de la familia Padres, y de su sobrino Miguel Padres Molina. Era ilegal, tan ilegal que tuvo que ser destruida el 17 de febrero de este mismo año. Finalmente ya no supimos si fueron sancionados o no por la Comisión Nacional del Agua por tener esa presa ilegal. El mismo Guillermo Padres de la presa privada, de la playa privada, como no, costa sonorense, bañada por las aguas de el Mar de Cortés, que es un paraíso submarino. Pues cómo no iba a tener el gobernador una playa privada, una playa propia en un valor superior a los $7.5 millones en una exclusiva zona residencial de San Carlos, Nuevo Guaymas. Esa playa, su compra, más de $7.5 millones, involucró también a quién cree. Sí, a su hermano Miguel y a su cuñado,
Roberto Dañino. Esto fue denunciado por la agrupación Guaymas Tu Puerto AC a través de un desplegado donde señala a Padres, a su hermano y a su cuñado como dueños de esta playa privada. $7.5 millones en una zona exclusiva residencial de San Carlos, en pleno Mar de Cortés.